matrimonio? El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el programa de Dios, no existe el divorcio. No existe. Porque si estudiamos el libro de Génesis, en el capítulo 2, ahí vamos a encontrar que Dios une un hombre y una mujer. Dice que dejarán a su padre y a su madre, y los dos serán ¿qué? Uno. Uno por toda la vida. Por toda la vida. Esa es la agenda de Dios. Ese es el programa de Dios. Que en los matrimonios haya esa unidad matrimonial. Pero lamentablemente si estudiamos y analizamos la Biblia con mucho cuidado sobre el tema, sobre esta primera institución, la primera institución creada por Dios fue el matrimonio. Con el propósito de que el hombre no viva solo y con el propósito de que la mujer tampoco viva solo. Porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero también la mujer no es bueno que esté sola. Pero lamentablemente se han venido dando algunos casos dentro de los matrimonios, que Dios desea un matrimonio perfecto, un matrimonio estable, como lo hubo entre Adán y Eva. Que era un matrimonio ¿qué? Perfecto. Allí no había pecado. Allí no había laxivia. Allí no había lujuria. Allí no había pasión desordenada. Allí lo que reinaba ¿qué? La paz matrimonial. La tranquilidad matrimonial. Un deseo, el deseo del hombre era para la mujer y el deseo de la mujer era para el hombre. ¿Verdad? Ese es el proyecto de Dios. Que haya un matrimonio hasta el final de cualquiera de ellos. Pero vemos que hubo una ruptura, ¿no? Por la desobediencia de la primera pareja. Cuando Dios le había trazado, le había colocado normas en las que no se podía violar, porque el momento que se violaban esos mandatos, o el mandato que Dios le había dado, automáticamente iba a entrar ¿qué? Iba a entrar el pecado. Y cuando el pecado entra, se afecta a todos. Cuando tú eres una persona casada y uno de los dos cualquiera, sea el hombre o sea la mujer, no estamos dentro del proyecto, dentro del programa de Dios, ¿qué podría pasar? Como ha pasado en la actualidad. Que muchos matrimonios han tenido que
dividirse. Porque ahí hay diferentes factores que en este momento la idea es que todo aquel que está casado, todo aquel que ha tenido el privilegio de tener su primer matrimonio y hasta la fecha mantienen su primer matrimonio, voy a presentar algunos puntos clave en la que usted puede, sí se puede, permanecer con un solo. Y vuelvo en el reitero, no existe el divorcio. Para la mente y el proyecto de Dios no existe el divorcio. En Dios existe un solo matrimonio, único matrimonio, en Dios. Con estas palabras, lo que queremos es que usted que está casado, vuelve y reitero, que tiene el privilegio de mantenerse dentro de su matrimonio. Y algo que debe saber, no hay matrimonio perfecto. No hay matrimonio perfecto. Solamente había uno. Y ustedes saben la historia que pasó. Desde ahí en adelante, cuántos problemas y cuántas dificultades hasta el día de hoy. Si esa fue la primera pareja, vuelvo y reitero que no existía el pecado, que no existía la maldad. Y mira la consecuencia. Que hoy cada uno de los que estamos en matrimonio, ¿verdad? Y honramos a aquellos que permanecen todavía en su primer matrimonio, que es un logro, yo les felicito. Pero debe saber, y vuelvo y le reitero, que no existe matrimonio perfecto. Y en la actualidad en la cual estamos viviendo, cada día hay una batalla y hay un enfrentamiento, porque el enemigo no le interesa que usted permanezca unido, porque el diseño de Dios es permanecer unido y el enemigo odia que usted permanezca unido a su esposo y que usted permanezca unido a su esposa. El enemigo odia ese diseño. El enemigo lo que está tratando de cómo destruir, porque la Biblia dice que él vino a tres cosas, a tres. Dice que él vino a abortar, a matar y a destruir. No quedemos, vamos a quedarnos con destruir, destrucción. Cuando el enemigo logra destruir un matrimonio, él gana la batalla. Porque el plan y el propósito de Dios se bloquea. Ya no queda igual. Honramos, vuelvo y le reitero, a todos aquellos que con batalla, que con dificultades, que con enfrentamientos, ¿verdad?, de diferentes índoles, con enfrentamientos de diferentes categorías, usted se ha mantenido al día de hoy. Y le pido a Dios y oro a Dios por todos aquellos matrimonios que se han mantenido con lucha y con dificultades hasta el día de hoy, siendo único. Le pido al Señor que lo ayude,
que lo sostenga con su gracia, con su poder, con su autoridad, porque es un honor, es un privilegio, pero lamentablemente para aquellos que se ha sufrido el naufragio de poder procrear o tener un segundo matrimonio, que no es el plan de Dios, pero Dios tomará el control y la dirección de este segundo paso. Él es el único, y lo vamos a demostrar. Él es el único. Ningún ser humano tiene la capacidad, dice la Biblia, que ni tampoco es juez, de poder determinar o de poder juzgar a aquellos que por razones podrían ser diversas, varias razones, se tuvo que tomar la segunda decisión. Vuelvo y reitero, que no es el proyecto de Dios, que no es el plan de Dios, pero el destino de la vida a veces lleva al ser humano a tomar decisiones que no desea tomar. Y además cuando no existe el conocimiento. Porque cuando usted no tiene el conocimiento, mire cuál es el problema. El problema es que la juventud de hoy solo piensan en una sola cosa cuando ellos dicen me voy a casar. Piensan en una sola cosa. Los jóvenes solteros solamente tienen un solo problema. Un solo problema. Pero con un solo problema tú puedes enfrentar, ¿verdad? Tú lo puedes enfrentar. Pero ya cuando tú te casas, tú no entras a un solo problema. Se te agregan cantidades de problemas. Yo digo que, wow, que si hubiese tenido el conocimiento de ahora, otra cosa hubiese sido. El conocimiento de ahora es mucho más para evitar cualquier error dentro de los que se proyectan en la familia. Pero mis amados, hay una gran responsabilidad de orientar y de fortalecer a aquellos que están en matrimonio. Una de las cosas que puede causar, porque son varias, una de las cosas que puede causar de que el enemigo debilite, destruya a un matrimonio, es cuando tú abres puertas. Porque un matrimonio es de dos personas, una hembra y un varón. Ellos tienen que estar sellados con Dios. Pero dentro de ese sello existe un problema. Que el hombre tiene lo que es el libre albedrío. Y la mujer también tiene el libre albedrío. ¿Qué significa eso, el libre albedrío? Es la capacidad que tiene el hombre de tomar decisiones. La que entiende que sea correcta. ¿Qué pasó con Eva? Tomó la decisión que ella entendía que era la correcta. Pero en realidad, esa decisión que Eva tomó no fue la correcta. Porque ella se ilusionó con lo que Satanás le había dicho. Que al tomar la información de Satanás, le iba a convenir. Como en la actualidad vemos que hay ofertas y a veces la vemos muy graciosa,
muy bonita, muy buena, y ahí entonces viene el problema. Entonces, para la persona que tienen el privilegio de poder estar en su único y bello matrimonio, le exhortamos en el nombre de Jesús que debe tratar de cerrar todas las puertas. Tú me preguntarías, pastor, ¿pero qué? Mi esposo es inconverso. Sí, es válido, ¿verdad? Es válido. Tú eres cristiana y él es inconverso. Ahora bien, tú tienes el patrón bíblico, él no lo tiene. Él tiene el patrón mundano. Tú tienes el patrón bíblico. El patrón bíblico te dice a ti qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer dentro del matrimonio. El patrón bíblico te dice a ti cómo tú debes ganarte a tu esposo. El patrón bíblico lo dice. Tú no tienes que leer libros ni hacerte una especialidad para tú saber cómo ganarte a tu esposo. La Biblia lo dice cómo tú tienes que ganar a tu esposo, que no es de él, que es otro tema. Pero hay diferentes factores que se pueden agregar que puede causar de que un matrimonio se disuelva, se destruya, se afecte. Ese otro tema. A lo que le llaman situaciones de problemas. Dentro de un matrimonio, problemas. Donde solo se presentan problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Hay que identificar esos problemas nombre por nombre, para luego entonces hacer lo que es una lista e ir corrigiéndolo. No sé cuál sería el problema que tú puedas estar atravesando dentro de un matrimonio y que te ha llegado ese disgusto de no seguir el matrimonio. Porque si nos vamos a la historia del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que cuando alguien se casaba y la mujer cocinaba salado, le daba la carta de divorcio, porque existía la ley en el tiempo de Moisés. La mujer no sabe cocinar, yo la voy a sacar de mi entorno. Podría ser otros factores, ¿verdad? Porque existía esa ley en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés. Que ese otro tema, ese otro detalle. Lo que estamos tratando de que entendamos, de que adquiramos el conocimiento, que permanecer y estar firme en un matrimonio en este tiempo es un reto. Y que cada día este reto se pone más difícil, más complicado. Y le toqué un punto ahorita, ¿no? Que dentro del matrimonio a veces hay ciertos disgustos por ciertas razones, ciertas cosas que se presentan dentro del matrimonio. Entonces, dentro del matrimonio siempre tiene que ver si los dos son débiles. I'm sorry, baby, matrimonio, problema. Si los dos no tienen el conocimiento fundamental, I'm sorry, baby, matrimonio, problemático. Entonces, podemos considerar, haciendo análisis práctico vivido a través de la experiencia, lo que puede provocar de que un matrimonio entre en decadencia, que cuando entra en decadencia termina creando lo que es un estilo de división matrimonial. Tú te vas para allá y yo por acá. Y ahí entra el estado de ¿qué? De divorcio. Cuando el divorcio no existe. Dentro del plan de Dios, dentro del programa de Dios es uno. Tal vez preguntaría, pastor, ¿pero es que estoy atravesando
pasando por una situación tan difícil en mi hogar que ya yo no soporto, ya yo no aguanto más. ¿Qué voy a hacer? Yo lo que tengo es el deseo de salir de este matrimonio. No, no lo haga, por favor. Eso duele mucho. Eso duele mucho. Y además cuando hay hijos, eso duele mucho. Eso es de gran dolor. Cuando yo escucho jóvenes, porque yo les decía ahorita que los jóvenes nada más piensan en una sola cosa en el matrimonio, y ellos no saben que cuando se casan, se le agrega el problema que ellos llevan, pero los problemas que van a encontrar dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque son dos personas con mentalidad diferente que se van a unir, con costumbres diferentes, con ideas diferentes, con decisiones diferentes, con impulsos diferentes. Hay uno que es pacífico, hay otro que es agresivo. Y si los dos son agresivos, todos los días va a haber un fuego encendido en ese hogar. Pero a veces cuando el uno está un poquito más bajito que otro, ¿verdad? Mis amados, yo me estoy creyendo, ¿verdad? Pero mire, desde el punto de vista práctico, yo trato de meterme lo más que yo pueda dentro de un matrimonio para que no haya una división, porque eso duele, y duele más cuando hay niños pequeños. Yo tengo la responsabilidad como pastor de educar, de enseñar desde las partes prácticas, porque solamente una persona puede hablar de que haya experimentado, ¿no?, ciertos casos que son tan horribles, porque ese es uno de los problemas más grandes que puede pasar al ser humano en la tierra. Hay dos problemas graves sobre la tierra. El primer problema es la división de un matrimonio. Eso es horrible. Eso es horrible. Y el segundo problema es la muerte, sea de tu esposa, de tus hijos, de tu nieto. Eso es horrible. O de tu papá o tu mamá. Esos son los dos casos más fuertes sobre la tierra. Entonces, mis amados, mire, lo que son tantas cosas que yo quisiera decirle, que el tiempo no bastaría, pero lo vamos a reducir, porque mis amados, la idea es que hoy yo estoy aquí, pero no sé a dónde estaría mañana. Y yo quiero, y el Señor me motivó bastante a poder darle estos consejos. Las personas que están casadas, las personas que tienen aspiración de casamiento, y para las personas que están solteras todavía. Eso hay que analizarlo bien, porque la mayoría de veces la división matrimonial es por la falta de conocimiento. Cuando una persona se casa muy joven y no tiene un mentor al lado, y no tiene quien le diga qué significa un matrimonio, cómo se vive un matrimonio, perdón, ¿cuál es la consecuencia de una división matrimonial? ¿Cuál es el resultado? Cuando tú no tienes un mentor que te explique a la hora de tú tomar una decisión matrimonial, esas cosas, termina una división. Porque no eres una persona que tiene el fundamento. Y además cuando tú te casas muy joven, no tiene el conocimiento. Y entonces ahí te enfrenta a una serie de situaciones cuando no tienes la base para poder enfrentar las dificultades dentro de un matrimonio. Porque dentro de un matrimonio son muchas las batallas que hay que enfrentar, y solamente el buen soldado las puede ganar. Hay muchos que se rinden. Como yo he trabajado con matrimonio,
Se rinden. Yo no puedo más ya. Hay demasiado problema. Porque la falta de conocimiento hace que haya toda esa serie de incógnitas y de situaciones. A los solteros les digo, mira, piense bien, analiza bien, porque yo te voy a decir algo. Tú no puedes casarte solamente por una sola cosa, porque eso es un problema que tú lo puedes enfrentar fácil, porque el apóstol Pablo dice cómo enfrentarlo. Aguanta, tú sabes cómo enfrentar eso. Pero ya cuando tú te casas, te llevan, bueno, resuelve este problema, pero ese problema va a agregar cantidades de problemas. Y si tú no tienes el fundamento, si tú no tienes la capacidad, si tú no tienes el conocimiento, no vas a poder lidiar con los problemas a enfrentar. Por eso es que nosotros los pastores tenemos la obligación de aquellos que están en aspiración, ¿verdad?, de tener un matrimonio, darle charla, orientarlo, formarlo desde el principio hasta el final. Cosa que cuando ya tú llegues al matrimonio, tú tengas la base, tú tengas el conocimiento para que puedas lidiar con X situación. Porque tampoco no es muy bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Pero ni tampoco la mujer no es bueno que esté sola. Pero todo eso tiene un tiempo. Y todo eso tiene una dirección que Dios, yo creo que Dios da. Pero a veces la etapa de la juventud, muy fresca, lo que hace es que te desespera y cometes error. Y se casa con la persona no indicada. Cuando tú te casas con la persona no indicada, termina entonces terminando en un caso de divorcio. Y eso es grave, mis amados. Eso es grave. Mira lo que le dice el verso 4. Honren el matrimonio. Honren el matrimonio. Honrar el matrimonio con santidad, con pureza, con integridad, evitando toda clase de situaciones que puedan mancillar su matrimonio. ¿Qué hace una persona? Un ejemplo. ¿Qué hace una persona casada hablando por WhatsApp con alguien que en realidad no es su esposa y que dura horas hablando con esa persona? Recuerden que le pasó a Eva por estar hablando no por WhatsApp sino presencial con quien no podía hablar, porque ella no tenía la capacidad para hablar. Ella no tenía la capacidad para hablar. Y cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, te conecta, te envía una lalida, y tú empiezas a hablar por WhatsApp, que dura horas hablando, que tú no tienes, que es muy poco tú durar el tiempo con tu esposa hablando, porque tu esposa requiere, tampoco no la dejes sola, porque mira lo que pasó a Adán por dejar a Eva sola, mira qué pasó, mira a dónde. El problema, ay gloria, el problema en la que metió a Eva por dejarla sola. O sea que los casados no podemos dejar a la esposa sola, porque viene un tigre de eso, le da 2 o 3 palabras, y las mujeres que son frágiles viene el ganzú, ¡pam!, la pecó y se la llevó. Entonces, mira, nos estamos reyendo, mire, nos estamos reyendo, pero mis amados, mire, esto es algo serio, esto es algo serio, serio. Mira, dice, honra el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro, tanto el hombre como la mujer, fiel. Tú tienes que saber que tú eres una mujer casada. Tú tienes que saber que tú eres un hombre casado. Y que tú tienes que respetar, para que te respeten. La mujer pone límite. El hombre también pone límite. ¿De acuerdo? Dice, con toda seguridad, Dios, atención aquí, Dios juzgará a los que cometen ¿qué? Inmoralidades sexuales.
cualquier inmoralidad, hasta compensar. Jesús lo dijo bien claro. Que a veces creemos que cometer adulterio no es más como de la manera que lo hemos entendido. Cometer adulterio, que si tú andas por la calle y tú ves de esas chicas que andan, que ya tú sabes, que yo creo que de maldad que lo están haciendo, ¿verdad? Para atraer. Y cuando un joven anda carnal, un joven cristiano anda carnal, con una mente ociosa, una mente vaga, y ve tal cosa, ¿qué vas a hacer? Se le van a ir los ojos. Y cuando los ojos se te van así, que tú vas a la vas a desnudar. Y Jesús dice que con tan solamente tú mirarla, ya cometiste adulterio. Jesús lo dijo, cometiste adulterio, Mateo 5:32. Cometiste adulterio. Igual que la otra parte que nosotros conocemos, es lo mismo. La gente cree que solamente los casados, no, eso para Dios es lo mismo. Por eso es que todos los días tenemos que ir al altar y decirle, Señor, perdóname, porque yo sé que en pensamiento, en hecho, en palabra te he pecado. Todos los días tenemos que ir ante Dios para que el Señor nos perdone. Porque de una forma, hay dos formas de cómo tú cometer un error. De la manera consciente e inconsciente. De la manera consciente es la que tú planificas, en la que tú dices, bueno, yo voy a salir a la calle hoy y todas las chicas que yo vea las voy a mirar y las voy a codiciar, las voy a desnudar. Eso es algo consciente, un pecado consciente. Porque tú sabes que no debe hacer y lo estás haciendo conscientemente. Ahora, el pecado inconsciente es aquel que tú cometes sin tú querer. ¿Ah, qué te pasó? Ay, Dios, no quería hacerlo. Y te dan el golpe aquí. Eso es algo inconsciente. ¿Estamos aquí? Dice, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. Y la I es una relación entre de la primera información a la otra que ha de venir. La otra puede venir más débil o puede venir más fuerte. Y aquí viene fuerte, fuerte, fuerte. Y dice, y a los que cometen adulterio. Ese adulterio entra a la parte que conocemos. Que Dios, ningún ser humano tiene la capacidad para juzgar, para señalar. Tú conoces, tú sabes de quién haya, por la razón que sea, no lo juzgues. Porque a donde Él compró, tú puedes comprar. A donde Él compró, tú puedes comprar. Por lo tanto, nosotros lo que nos toca es orar por tal persona. Orar. A nosotros lo que nos toca es orar para que el Señor lo fortalezca, para que el Señor lo cuide. Porque quien va a juzgar ese caso es Dios, no es el hombre. No importa lo que el hombre diga, es lo que Dios va a determinar al final. Porque Él salvará a quien Él le plazca. Pero mira lo que nos dice dentro. Quiero mencionar algunos pecados inmorales sexuales. Aquí tenemos fornicación, es una palabra hebrea, koinía, que significa relaciones sexuales entre personas no casadas. ¿Escucharon esto? Son aquellas personas que vinieron a los pies del Señor y que por dificultades todavía que se tiene dentro del matrimonio, ¿verdad? O tal vez puede ser el caso que el esposo, ella se convirtió no estando unida en matrimonio, sino en unión libre. Sucede que ella se convirtió, aceptó su vida al Señor, ¿verdad? Pero el esposo sigue todavía, ya tú sabes. Es una situación que yo no tengo que juzgarla ni criticarla, simplemente tengo que aclararla y enseñarla.
porque son cosas que Dios que va a determinar en esa situación. ¿De acuerdo? Ella está muy ferviente por aceptar a Cristo, pero ella está esperando la oportunidad que Dios toque a esa persona para llegar a tener ¿qué? Un matrimonio legal con esa persona. Pasar de estatus, ¿no? Pasar de fornicación al estado normal, que es el que Dios desea. No sé si estamos entendiendo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, toda la persona que está en esa condición debe tratar de hacer todo el esfuerzo, todo lo posible, para entrar en el estado normal que Dios desea. Tenemos otro pecado, adulterio. ¿Qué significa? Relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. Una persona casada está a distancia, está en cualquier lugar, encontró una oferta, encontró una oportunidad, pero está casada, pero está casado, y agarra, encontró la oferta y le echó mano a la oferta. ¿Qué hizo? Vivió con esa persona. Ya esa persona automáticamente ha cometido ¿qué? Adulterio. Adulteró. Afectó su matrimonio. Embarró su matrimonio. El cual nos manda la Biblia que tenemos que evitar todas esas clases de situaciones para que nuestro matrimonio se mantenga honrado. Dice la Biblia, honren el matrimonio. Pero cuando ya tú llegas a tomar esa decisión, ya tú no estás honrando el matrimonio, tú estás deshonrando el matrimonio. ¿Estamos aquí? Otro pecado está la homosexualidad y lesbianismo, que es relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Como dice la Biblia, que para este tiempo habrá hombre con hombre y mujer con mujer. Homosexuales, hombre con hombre. Lesbianismo, mujer con mujer. Eso está a la vuelta de la esquina. Como esto es horrible lo que está pasando en esta sociedad. Otro pecado, la prostitución. ¿Qué significa esto? Intercambio de sexo por dinero. ¿Cómo lo vemos? ¿Verdad? Antes tú ibas a la Duarte, las personas que iban a la Duarte, en Santo Domingo, encontraban en las esquinas a veces esas chulitas, ya tú sabes, con vestidas con... Pero era un negocio que tenían ellos, a cambio de dinero. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Yo creo que ya eso yo creo que ya en la Duarte yo creo que ya no aparece eso. Porque yo creo que le han metido ya reglas, normas, creo que ya eso no aparece. Pero lamentablemente cualquier cosa, tú puedes estar caminando por ahí y de repente aparece una... ¡Hey! Estoy aquí. Y si tú tienes una mente, ya tú sabes. Y si tú tienes una mente, carnal, y si tú andas en pasión, ¿qué va a pasar? Va a entrar a ese negocio. Porque ellas lo hacen por dinero. Tenemos otro pecado, incesto. Atención aquí. Relaciones sexuales entre parientes cercanos. ¿Cómo es posible que se esté casando qué? Primo con primo, sobrino con sobrino. ¿Qué es eso? Dios, se ha condenado desde el Antiguo Testamento, la cual no se puede realizar. Otro pecado, bestialidad. Atención aquí, bestialidad. ¿Qué significa? Relaciones sexuales con animales. Con animales. Eso es horrible. Eso se practica, ¿no?
Tenemos otro pecado, impureza, que ahí entra la pornografía. La pornografía, esos pensamientos, deseos, consumo de materiales que deshonran la pureza sexual. Eso sale mucho cuando tú estás en las redes, de repente aparece una cosita ahí que te dice, te hace así. Entra. Lo que te está diciendo, la flechita, entra. Y si tu mente está carnal, tú le vas a dar. Y cuando tú le das, te envía ya entonces al fondo. Y allí tú vas a ver un tremendo problema que te va a atrapar. Ahí entra el estado de la pornografía. Por eso hay que tener cuidado con los niños en cuanto a darle la tecnología. Tiene que ser restringida. Los adolescentes y los adultos también que practican tales cosas tienen que tener sumamente cuidado, porque esos son pecados que el Señor también aborrece. Violación, acto de forzar a alguien a tener relaciones sexuales. Si la chica no quiere, darla tranquila, que va a llegar el momento. ¿Verdad? Que va a llegar el momento. Déjala tranquila, hombre. Déjala tranquila. No fuerce, déjala tranquila. Si está en la legalidad, déjala tranquila. No force. Se necesita hombre pacífico, hombre manso, hombre prudente. Siempre yo le digo a todos los jóvenes que se van a casar. Te agradecemos por seguir nuestro programa. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que este contenido pueda llegar a otras personas. Bendiciones y paz.